Fíjense, hermanos, lo que nosotros decimos al final de cada lectura. Decimos palabra de Dios o palabra del Señor. Ahora, nuestros hermanos separados usan la Biblia, ¿cierto? Dicen la palabra bendita de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que Primera de Juan es palabra de Dios? Porque ellos dicen solo la palabra de Dios. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que Primera de Juan es palabra de Dios? ¿Saben ustedes? En ninguna parte. Porque eso no lo dijo la Biblia. Eso lo dijo la Iglesia Católica. La Biblia que usan nuestros hermanos protestantes, aunque la han despedazado porque utilizan solo algunos libros y otros no. Si se fijan en una Biblia evangélica y la comparan con una Biblia católica, siempre la Biblia evangélica es más flaquita. ¿Por qué? Porque le arrancaron libros. Lutero le arrancó libros. ¿Y saben por qué Lutero le arrancó libros? Él lo dijo una vez. Porque esos libros no están de acuerdo con mi enseñanza. Eso fue lo que dijo Lutero. Por eso le arrancó esos libros. Ahora, la Iglesia se puso de acuerdo. No fue solo la decisión de un papa. El papa se reunió en un concilio con los obispos, estudiando esa situación, viendo qué libros sí eran de la Biblia y qué libros no eran de la Biblia. Eso lo hizo el Papa San Dámaso. Y entonces ellos decidieron qué libros sí eran de la Biblia y qué libros no. Y decidieron en ese momento que eran 72. Después, el 72 en el Antiguo Testamento, me parece. Pero después los judíos porque ellos no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, que es la iglesia fundada por Cristo. Entonces los judíos se reunieron para ver qué libros eran los que ellos podían aceptar y dijeron, solamente podemos aceptar los libros que estaban escritos en hebreo, no los que estaban escritos en griego. Y entonces se quedaron con 66 libros. Los mismos 66 libros que adoptó Lutero conforme a los judíos, no conforme a los cristianos. Ahora, ¿por qué ellos dicen solamente los que están escritos en hebreo? Porque resulta que el Nuevo Testamento utilizó una versión escrita en griego. O sea, que era una traducción de los textos del hebreo al griego. Y algunos textos incluso habían sido escritos primero en griego. No había texto en hebreo de esos. Pero esos fueron los que se utilizaron en el Nuevo Testamento. Esa fue la versión que utilizó la iglesia. Les pongo un ejemplo. En el Evangelio dice que el ángel se presentó a una virgen, ¿cierto? Así, la Virgen María. El Evangelio de San Lucas. Ahora, si vos vas a la Biblia griega, según el texto que ellos ponen ahí, ellos no dicen que fue una virgen. O sea, porque la profecía era que un niño iba a nacer de una virgen. Es lo que dice después el texto Lucas. Pero en el hebreo no dice virgen, sino dice doncella. Pero en el texto griego dice virgen. Y ese es el texto que utilizaron los cristianos, el
texto griego. Por eso, nuestros hermanos protestantes no saben de Biblia. No saben, no tienen ni idea de la Biblia. Ustedes vayan a 10 iglesias distintas. Cada iglesia de los evangélicos tiene una interpretación distinta de la Biblia. Cada iglesia tiene una interpretación distinta. Por ejemplo, hay quienes no bautizan niños, los bautistas, ¿cierto? Y hay quienes sí bautizan niños, luteranos, metodistas, anglicanos, bautizan niños y son evangélicos. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque no tienen el Espíritu Santo. No lo tienen. Por eso, para entender la Biblia, necesitamos la luz, cierto, del Señor, del Espíritu Santo, pero también la guía de la iglesia. Aquí nos habla de el amor de Dios. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero Jesús nos lo ha revelado. Nos ha revelado su amor entrando en la cruz. Entonces, si nos amamos nosotros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Ahora, no se trata tanto solo de un esfuerzo, cierto que implica un esfuerzo, pero se trata sobre todo de escuchar la voz de Dios y dejar que Él actúe en nosotros, para que se pueda realizar en nosotros esto. Pero también necesitamos, por eso, de los sacramentos, necesitamos del bautismo, necesitamos de la Eucaristía, necesitamos que el Señor actúe en nosotros a través de los medios que Él nos ha dejado para vivir en ese amor, un amor que se dona. El mundo de hoy nos ha engañado. El mundo de hoy nos ha hecho pensar que nuestra realización está en realizarnos nosotros. Y que yo estudie, que yo logre mis metas, mis sueños, mis fantasías, lo que yo quiero hacer. Pero ¿saben ustedes que nosotros no fuimos hechos así? No fuimos para realizarnos en nuestras cosas. No. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Fuimos creados para amar. O sea que tú te vas a realizar cuando puedas amar a otro. Eso es lo que va a dar un verdadero sentido a tu vida. Que puedas amar al otro. Eso significa muchas veces entregarte a una causa que puede ser Cristo mismo, o entregarte a una persona en un santo matrimonio. La generación de hoy tiene miedo al matrimonio. Hay muchos jóvenes que están en sus casas y no se casan. 20, 30 años. Sí, van a trabajar, tienen un oficio, pero no se casan. Y a lo mejor se encuentran con alguien que les gusta y tal. Bueno, pasemos un rato juntos, ahí tomamos un ratito, 5 minutos, y se acabó. Al día siguiente, si te he visto, ni me acuerdo. Porque hay el miedo a la responsabilidad. Hay un miedo, pánico. Cuando la verdadera realización está en amar al otro, en donarte al otro. No está en realizar tus cosas y hacer lo que te da la gana. Por eso
Pidámosle al Señor que Él pueda entrar en nosotros y Él permanezca en nosotros para que podamos amar según su voluntad y no según nuestras apetencias, nuestros deseos internos que al final nos pueden esclavizar.